procede el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá a instalar la presente audiencia, cuya finalidad es evacuar las solicitudes que en este caso ha efectuado la Fiscalía General de la Nación a través de su Fiscalía Delegada, y que según el formato de solicitud de audiencia preliminar consistiría en tramitar audiencia de formulación de imputación. Audiencia que, como es evidente, se está llevando a cabo a través de videoconferencia en la medida en que por el estado de emergencia sanitaria que ha sido decretado por el gobierno nacional por la pandemia de COVID-19, eso ha llevado a que se adopten medidas por parte del Consejo Superior de la Judicatura para garantizar el acceso a la administración de justicia, y es de esta forma como a través del más reciente acuerdo, esto es el PCSJ 2011-632, que se continúa permitiendo que este tipo de audiencias se lleven a cabo por esta vía. Igualmente es pertinente indicar que teniendo en cuenta la virtualidad bajo la cual se está llevando a cabo este trámite, previo a dar inicio a esta diligencia por parte de los sujetos procesales que van a intervenir en la misma, se han aportado a través de correo electrónico los documentos que acreditan su identidad. Y teniendo en cuenta que se trata de una audiencia que es pública para garantizar ese principio de la publicidad, pues que por parte de este despacho judicial se ha dispuesto la retransmisión de esta diligencia a través de las redes sociales con las que cuenta este juzgado. De esta forma se va entonces a proceder a verificar la presencia de las partes, y es así como, en primer lugar, para que realice su presentación, se le va a conceder el uso de la palabra a la Fiscalía Delegada. Muchas gracias, señora juez. Presento un cordial saludo a usted, extensivo al señor defensor, al señor procesado y demás personas que puedan intervenir en esta audiencia. Mi nombre es funjo como fiscal de delitos contra la vida y la integridad personal. Gracias. Gracias, señora fiscal. Ahora se le va a conceder el uso de la palabra para que realice su presentación al representante de la defensa técnica. Muy buenos días, su señoría. Se dirige ante usted y demás personas presentes en esta vista pública. Se dirige ante usted, identificado con cédula de ciudadanía, tarjeta profesional superior de la Judicatura. Dirección de notificaciones, señora juez. Número celular. Correo electrónico. Su señoría actuó como defensor de confianza del señor, razón por la cual ruego a su despacho, previa verificación con el señor indiciado, quien está a mi lado, para que me reconozca personería para poder actuar. Gracias, señor defensor. Ahora se le concede el uso de la palabra al ciudadano para que realice su presentación, indicando por favor sus nombres y apellidos completos, su número de cédula de ciudadanía, su dirección, su teléfono y su correo electrónico si cuenta con uno. Buenos días, doctora. Me llamo cédula de ciudadanía, la dirección de la casa es Teléfono y correo electrónico. No manejo correo electrónico. Gracias. Teniendo en cuenta que por parte del abogado Julián Enrique Rojas Ballesteros se ha solicitado que se le reconozca personería jurídica para obrar como defensor de confianza, es menester preguntarle al ciudadano si le confiere poder a este profesional del derecho para que ejerza como su defensor de confianza en este proceso. Sí, doctora, sí. Gracias. Teniendo en cuenta la manifestación expresa efectuada por el ciudadano, concederle poder al abogado Julián Enrique Rojas Ballesteros
para que actúe como su defensor de confianza, se procede a reconocerle personería jurídica a este para que funja como tal dentro de esta causa. Y es así como verificada la presencia de partes necesarias para dar trámite a esta audiencia, se debe proceder entonces con la petición de la Fiscalía, es decir, a tramitar la diligencia de formulación de imputación, y para ello se le va a conceder el uso de la palabra a la delegada fiscal para que proceda con dicho acto de comunicación, recordándole de manera muy respetuosa que de acuerdo a los lineamientos trazados por el Código de Procedimiento Penal, así como por la reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, este acto de comunicación se debe limitar a efectuar una identificación e individualización de la persona a imputar, hacer una relación clara y sucinta de los hechos materia de investigación, considerándose antitécnico que se proceda a la lectura textual de documentos y luego de ello a indicarle al ciudadano a imputar las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia. Asimismo, el ciudadano Julio Castanco Espinosa, de manera muy respetuosa, se le solicita por favor que preste mucha atención a lo que va a indicarle la delegada de la Fiscalía, pues le va a señalar que tiene conocimiento de unos hechos y que esos hechos probablemente encuadran dentro de un delito. Es así como se le concede el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía para que proceda a formular la imputación. Gracias, señora juez. De conformidad con las previsiones de los artículos 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, procede la Fiscalía a formular imputación al ciudadano identificado con cédula nacional. Nació el día hijo de la señora, su esposa, la señora. La dirección que tenemos referida del señor su teléfono celular. La situación fáctica la sintetizó la Fiscalía de la siguiente manera. Los hechos ocurrieron el día 20 de abril de 2015, siendo aproximadamente las 20:15 horas, en la calle 65 Sur con carrera 80 de esta ciudad, en momentos en que el señor Ángel María Fernández Alfonso condució un vehículo de tracción humana, una carreta, por la calle 65 Sur en sentido occidente-oriente, cuando a la altura de la carrera 80 fue adelantado por el bus de servicio público de placa 584, conducido por el señor Carlos Castilblanco. Reporten peligro a otras personas. El delito que se le imputa al señor Castilblanco en esta mañana es el tipificado en el artículo 109 del Código Penal, que establece lo siguiente: el que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego,
Se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la deprivación del derecho a la tenencia y porte de armas respectivamente por un término de 48 a 90 meses. Esta norma penal, el artículo 109, en concordancia con el artículo 23, que trata de la culpa, que me permito leerle, señor Castiblanco, dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Vale resaltar, señor Castiblanco, que en este momento o hasta este momento la Fiscalía ha recaudado elementos materiales probatorios determinantes para la materialidad, para determinar la materialidad, así como la responsabilidad. Entre ellos tenemos el informe ejecutivo, la inspección técnica cadáver, en las que se consignan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este lamentable hecho. Contamos con álbum fotográfico de la inspección técnica cadáver, así como al lugar de los hechos, el informe pericial de necropsia en el que se determina que el fallecimiento de la persona aquí obitada, como lo fue el señor, perdón, Ángel María Fernández, que este accidente de tránsito se produjo, o más bien que la muerte del señor Ángel María se produjo a consecuencia de un accidente de tránsito que fue de manera violenta. Eso nos dice el reporte de necropsia. También contamos con las experticias técnicas practicadas a los vehículos involucrados en este asunto. Contamos con una reconstrucción analítica del accidente. Todos estos elementos materiales probatorios obran dentro de nuestra carpeta y se ha considerado después de su análisis que pues son suficientes para en esta mañana imputarle a usted el delito de homicidio culposo. La Fiscalía debe hacerle ver en esta mañana, señor Castiblanco, que usted se encuentra ante dos posibilidades. La primera está referida a aceptar cargos. Si acepta cargos de voluntad consciente y voluntaria, si toma esta determinación, debe ser consciente que la sentencia que le vendría sería una sentencia de condena en su contra. Así de que pues tendría que tomarla libremente. Si lo hace de esta manera, señor Castiblanco, podría obtener un descuento de pena significativo que sería de hasta el 50%. Eso lo determinaría el señor juez de conocimiento al momento en que se tome esta decisión. La segunda alternativa a la que usted se encuentra abocado en el día de hoy es que pues no acepte los cargos. En esta segunda posibilidad la Fiscalía tendría que probar en una audiencia de juicio oral su responsabilidad. Para eso la Fiscalía tendría que llevar todos sus testigos a una audiencia de juicio oral y los mismos podrían ser controvertidos por su defensor y por usted. Luego de este debate probatorio, el señor juez tendría que tomar la determinación si lo encuentra inocente o lo encuentra culpable. Si lo encuentra inocente, pues no tendría ningún. Si lo encuentra culpable, pues la pena que le sobrevendría sería total de 32 a 108 meses de prisión, que son los extremos punitivos para el delito de homicidio culposo. Sin embargo, dentro de este proceso penal existen algunas alternativas para la terminación anticipada del proceso. Por ejemplo, la aplicación del principio de oportunidad,
en el evento de indemnización de perjuicios. También se podrían celebrar preacuerdos con la Fiscalía para efectos de rebajas de pena. Estas figuras pues perfectamente son aplicables en nuestro sistema de nuestra ley 906 de 2004. Se me pasaba tal vez decirle que la calidad en la que se le imputa el delito es en calidad de autor, y quedo atenta a las aclaraciones a las que haya lugar, tanto si ha surgido alguna duda por parte suya, señor Castiblanco, o de alguno de los sujetos procesales. En estos términos, señora juez, la Fiscalía deja formulada la imputación. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Si bien se trata de un acto de comunicación y de parte, en aras de rodear de garantías al ciudadano Castiblanco Espinosa, se le va a conceder el uso de la palabra a su defensa técnica para que manifieste si tiene alguna observación o una solicitud de aclaración respecto a la formulación de imputación. Gracias, su señoría. Su señoría, escuchando atentamente la exposición generada por la representante de la Fiscalía, quisiera que nos confirme, frente a la situación fáctica de la ocurrencia del evento de accidentalidad, si la tesis planteada, pese a que no vamos a audiencia de acusación, solamente para que nos quede claro, tanto el señor Castiblanco como esta defensa técnica, era de que tanto el señor Ángel María Fernández Alfonso como el señor Castiblanco iban en el mismo sentido vial. Solamente esa es la única observación por parte de esta defensa, su señoría. Gracias, señor defensor. Teniendo en cuenta la solicitud de aclaración que ha solicitado la defensa técnica en cuanto a la situación fáctica, para que se indique en qué sentido las personas parecer involucradas en el de tránsito, se le concede el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía. Sí, señor defensor, iban en el mismo sentido vial, iban por la calle 65 Sur en sentido occidente-oriente, y a la altura de la carrera 80, entonces el bus conducido por el señor Castiblanco adelantó a la carreta, y él se desplazaba exactamente en ese mismo sentido vehicular de occidente a oriente. Gracias, señora fiscal. Se considera de este modo que se han absuelto las inquietudes planteadas por la defensa y también que por parte de la delegada de la Fiscalía se cumplieron con esos presupuestos formales, materiales y jurídicos para efectuar este acto de formulación de imputación. Por tanto, a partir de este momento se le informa al ciudadano Carlos Julio Castiblanco Espinosa que adquiere la calidad de imputado y en consecuencia se considera formalmente vinculado a la presente investigación penal. Ahora bien, al adquirir esa calidad de imputado, es deber de este despacho informarle que le asisten unos derechos que se encuentran contenidos en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, y esta norma hace referencia a que usted, en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, que tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni a autoincriminarse, que tiene derecho a no ser obligado a declarar ni incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º grado de afinidad, que tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra o lo que también puede denominarse a guardar silencio, que tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar, que tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado,
y que en su caso ese derecho que se denomina a la defensa técnica está siendo ejercido en esta audiencia a través de un abogado que usted ha escogido, es decir, de un defensor de confianza. También tiene derecho, según esta norma, a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan, y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia, que usted tenga pleno conocimiento de esos hechos por los cuales la Fiscalía está iniciando una investigación penal en su contra. Asimismo, según esta norma, usted tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa. Es por ello que de manera excepcional podrá solicitar esas prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. También tiene derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en su contra, y tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, el cual usted lo decide mismo por intermedio de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, a los que se puedan llegar a presentar a través de la Fiscalía, y asimismo obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate. Finalmente, según esta norma, usted tiene derecho también a renunciar a algunos de los derechos que le acabo de mencionar, como son los de guardar silencio, el de no autodeterminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. Pero además de informarle sobre sus derechos, es deber de este juzgado que le queden absolutamente claras las posibilidades con las que cuenta el día de hoy. Es por ello que, tal como le ha indicado la delegada de la Fiscalía, le informo que si el día de hoy su decisión es la de no aceptar la formulación de imputación, se entiende que este proceso que ha iniciado con esta audiencia va a continuar con su trámite ordinario, y eso significa básicamente que usted en un futuro próximo, ante un juez diferente, va a ser convocado a una serie de audiencias que hacen parte de la etapa de juzgamiento. Esa etapa de juzgamiento inicia con una audiencia de acusación que se desarrolla en términos más o menos similares a esta audiencia. Luego sería convocado a una audiencia que es de suma importancia, que se denomina la audiencia preparatoria, y es el escenario donde tanto la Fiscalía como la defensa tienen la posibilidad de efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en esa audiencia de juicio oral, que es la que le he mencionado que usted tiene derecho, y será en esa audiencia donde se surte ese debate probatorio, y luego de finalizar el mismo, al juez que le corresponda conocer de esta causa si se si los hechos investigados ocurrieron y si usted es o no responsable de los mismos. Es decir, que va a decir si emite una sentencia absolutoria, librándolo de los cargos aquí enrostrados, o una sentencia condenatoria, estableciendo una pena por estos hechos materia de investigación. Debe también tener en cuenta que así su decisión el día de hoy sea la de no aceptar la formulación de imputación, eso no significa que en un futuro próximo usted no pueda explorar alternativas para terminar anticipadamente este proceso. Alternativas como lo son las figuras de las negociaciones y preacuerdos que usted puede suscribir a la Fiscalía, contando con la asistencia técnica de su defensa. Y respecto a esta figura de los preacuerdos, también es importante que conozca desde ya que si bien terminan anticipadamente el proceso,
llevan consigo la imposición de una sentencia condenatoria a cambio de una rebaja de pena de ser aprobados por un juez de la República. También existen otras alternativas como son la preclusión y el principio de oportunidad que terminan anticipadamente el proceso, pero a diferencia de los preacuerdos no llevan consigo una sentencia condenatoria, pero sobre esas figuras, de acuerdo a la viabilidad de las mismas para su caso particular, si no le han sido explicadas, le serán explicadas por su defensa técnica. Ese sería el panorama si usted no acepta cargos. Ahora, si su decisión el día de hoy es la de aceptar la formulación de imputación, se entiende que estaría renunciando a esos derechos, a guardar silencio, a no autoincriminarse, a contar con esa audiencia de juicio oral, porque de llegar a aceptar lo que sucedería también en un futuro próximo y también ante un juez diferente, es que usted sería convocado a una audiencia y en esa audiencia por parte de ese juez se procedería a verificar su aceptación de cargos y con fundamento en la misma y con fundamento en los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral. Debe también tener muy presente que el hecho de que se emita una sentencia condenatoria en su contra tiene unas consecuencias, bien sea que la misma sea producto de su aceptación de cargos el día de hoy, o sea producto de un preacuerdo que en el futuro usted pueda realizar con la Fiscalía, o sea producto de la decisión que adopte un juez de la República luego de finalizar esa audiencia de juicio oral. Esas consecuencias son, en primer lugar, el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que va a quedar en su historial y que puede influir en muchos aspectos de su vida, más allá de la materia penal. Pero en este caso, la consecuencia más gravosa es que el día de hoy usted le ha sido imputado del delito de homicidio culposo, el cual prevé de sus penas principales la de prisión, y ese hecho de por sí hace probable que si usted llega a ser condenado, esa pena de prisión la tenga que purgar privado de la libertad. Pero esa sería una decisión que, como le he venido mencionando, le correspondería adoptar al juez que eventualmente en un futuro pueda emitir una sentencia condenatoria en su contra. También debe tener presente que de llegar a aceptar cargos el día de hoy, sería acreedor a una rebaja de pena en la medida en que nuestro sistema contempla una justicia premial en el cual en la forma que las personas colaboren con la administración de justicia se les retribuye esa colaboración y de este modo, de acuerdo con las previsiones del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, de llegar a aceptar cargos en esta audiencia podría hacerse acreedor hasta de una rebaja de pena de hasta el 50% de la pena a imponer. Asimismo, tenga en cuenta que de llegar a aceptar cargos el día de hoy se trata de una decisión que es irretractable, es decir, de la cual no se va a poder arrepentir en un futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta, Carlos Julio, que ya le expliqué sobre las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia y que ya le informé sobre los derechos que le asisten como imputado, voy a proceder a realizarle una serie de preguntas a las cuales únicamente me va a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no, pues como ya le he informado, se le asisten los derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse. Además de ello, debe tener presente que en esta audiencia únicamente se está procediendo a vincularlo formalmente a un proceso penal, pero aún no se está debatiendo si los hechos investigados ocurrieron o si ustedes son los responsables de los mismos. Por ende, es innecesario que realice cualquier tipo de explicación con relación a las preguntas que le voy a realizar. Entonces, por favor, se va a acercar al micrófono de su dispositivo y, en primer lugar, me va a indicar
si ha entendido la formulación de imputación que ha efectuado la delegada de la Fiscalía. Sí, doctora, sí he entendido. ¿Usted ha entendido los derechos que le di a conocer en esta audiencia? Sí, doctora, sí he entendido. ¿Usted ha sido asesorado por el abogado que lo acompaña como su defensor de confianza? Sí, doctora. ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? No acepto, doctora. Gracias. Puede apagar su micrófono. Se deja constancia que el ciudadano Carlos Julio Castiblanco Espinosa, viva voz en esta audiencia, ha manifestado que es su deseo no aceptar la formulación de imputación y acto seguido es también menester indicarle a este ciudadano que de acuerdo con las previsiones del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses, no va a poder enajenar bienes sujetos a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre sus bienes sin autorización previa será nulo, a no ser de que antes de esos 6 meses me dé un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia o se indemnicen los perjuicios. Es por ello que sobre esta prohibición se informa a las oficinas de registro correspondiente y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos sobre sus bienes que hubiese realizado antes de este acto de comunicación y también sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. Finalmente, se debe dejar constancia que de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal y teniendo en cuenta que se han cumplido con esos presupuestos legales y constitucionales, es que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve impartir legalidad a la audiencia